Historia de dos cachorros de Coatí y de dos cachorros de hombre es un relato de Horacio Quiroga que explora las similitudes y diferencias entre la vida de los animales y la de los seres humanos. A través de la historia de dos cachorros de Coatí y dos cachorros humanos, criados juntos en la selva, Quiroga ofrece una reflexión profunda sobre la naturaleza, la supervivencia y la convivencia entre especies. La obra es una fábula llena de enseñanzas, emoción y una admiración por el entorno natural. En sus páginas, la selva no es solo el escenario, sino un personaje más, lleno de misterios y peligros. Este relato invita a los lectores a cuestionar las fronteras entre lo salvaje y lo civilizado, mostrándonos cómo la vida de los seres vivos se entrelaza de manera inevitable en el ciclo de la naturaleza. Capítulo 1. El encuentro de dos mundos. En el profundo corazón de la selva, donde el sol apenas se atrevía a penetrar entre las copas de los árboles más altos, los ecos de la vida salvaje llenaban el aire. Un crisol de sonidos animales flotaba como una sinfonía perpetua. El canto de los pájaros, el susurro del viento acariciando las hojas, el murmullo de los ríos y la llamada distante de un jaguar. La selva, imponente y majestuosa, era hogar de una vida que seguía sus propias reglas, reglas antiguas como la tierra misma. En este rincón del mundo, donde la naturaleza reinaba con una indiferencia casi mística, nacieron dos pequeños cachorros de Coatí. Eran criaturas curiosas, de ojos brillantes y cuerpos pequeños cubiertos de un pelaje suave, que se movían ágilmente entre los arbustos y ramas. El Coatí, con su hocico largo y su destreza para trepar, había aprendido a sobrevivir en un entorno donde la lucha por la existencia era constante. Pero aún eran pequeños, inexpertos, con mucho por aprender sobre los misterios que guardaba la jungla. A lo lejos, en un campamento rudimentario, dos niños humanos estaban empezando a despertar al día. Eran dos hermanos, de rostros pecosos y cuerpos cubiertos de tierra y sudor, que habían crecido en las afueras de la selva, lo suficientemente cerca para haber aprendido su canto, pero lo suficientemente lejos para no ser parte de ella. Su madre, nativa de la región, les había contado historias sobre los animales, sobre cómo la selva era un lugar tanto de belleza como de peligro. Les había enseñado que el respeto por los animales era vital, pero que también debían mantener sus distancias con aquellos que no comprendían. Ese día en particular, el destino de los dos cachorros de Coatí y los dos niños humanos estaba a punto de entrelazarse de una manera que cambiaría sus vidas para siempre. El sol apenas había comenzado a calentar la tierra cuando los niños decidieron adentrarse un poco más en la selva. A pesar de las advertencias de su madre, la curiosidad era más fuerte que el miedo. Querían explorar, ver de cerca los árboles que tanto les fascinaban desde la distancia, y quizás incluso ver uno de esos animales de los que tanto se hablaba. Así que, tomados de la mano, caminaron sin prisa, dejando que sus pies descalzos se hundieran en la tierra húmeda, siguiendo un sendero invisible que solo ellos parecían conocer. Mientras tanto, los cachorros de Coatí, al igual que los niños, exploraban con su propio ritmo. Sin embargo, su entorno era diferente. Ellos caminaban entre los árboles, trepaban con agilidad por las ramas bajas, y su pequeño grupo se desplazaba por los caminos invisibles que solo los animales sabían transitar. Eran como sombras que se deslizaban en la quietud de la jungla, y cada crujido de hojas les alertaba sobre los posibles peligros que acechaban cerca. El encuentro fue completamente inesperado, como a menudo ocurre con los eventos más significativos de la vida. Los cachorros humanos, al adentrarse en un pequeño claro, no pudieron evitar hacer ruido con las hojas secas que crujían bajo sus pies. Un sonido que, aunque insignificante para ellos, fue suficiente para atraer la atención de los jóvenes coatíes. Con ojos brillantes y hocicos alzados, los cachorros de Coatí se detuvieron, observando a esos extraños seres de dos piernas que caminaban torpemente en su territorio. Por un momento, la selva quedó en silencio, como si también estuviera conteniendo la respiración. Los niños, al percatarse de la presencia de los animales, se quedaron paralizados por un instante, contemplando aquellos ojos curiosos que los observaban desde la distancia. El instinto natural de los pequeños animales les indicaba que no había peligro, pero los niños, aunque asombrados, no sabían exactamente qué hacer ante ese encuentro tan cercano con lo salvaje. Unos segundos pasaron en los que ambos grupos se observaron en silencio, cada uno reconociendo la novedad del otro, pero sin saber cómo iniciar una comunicación. Fue el cachorro de Coatí más atrevido quien dio el primer paso. Se acercó lentamente, moviendo su cuerpo con gracia, sin hacer ningún ruido. Al principio, el niño más pequeño, Juan, se encogió hacia atrás, temeroso de lo que podría suceder,
pero la mirada del animal era tan inocente y llena de curiosidad que no pudo evitar sentir una mezcla de asombro y fascinación. El cachorro de Coatí se acercó más, hasta que finalmente, con un rápido movimiento de su hocico, tocó suavemente el pie descalzo de Juan. Fue un contacto breve, pero lo suficientemente significativo como para que el niño se quedara allí, inmóvil, mirando al animal con una mezcla de sorpresa y ternura. A partir de ese momento, como si alguna fuerza invisible hubiera sellado un pacto entre ellos, los dos cachorros humanos y los dos cachorros de Coatí comenzaron a acercarse el uno al otro, con cautela pero con una confianza creciente. Los animales, tras el primer contacto, comenzaron a moverse alrededor de los niños, observando con curiosidad sus gestos, sus ropas rotas y el brillo en sus ojos. Los niños, por su parte, respondían con una mezcla de miedo y emoción, extendiendo lentamente sus manos hacia los animales, como si desearan tocarlos, pero sin atreverse a hacerlo completamente. El encuentro, que al principio parecía ser solo una curiosidad pasajera, se transformó en un momento crucial en el que ambos mundos, el de los animales y el de los humanos, se unían brevemente bajo el mismo cielo selvático. El sol ya comenzaba a ascender, iluminando la escena con una luz dorada que bañaba a los niños y a los cachorros, creando sombras largas y mágicas sobre el suelo cubierto de hojas. Era como si la selva misma hubiera querido darle su bendición a esos nuevos amigos, mostrando la belleza y la fragilidad de la vida, donde lo salvaje y lo humano no eran opuestos, sino más bien una misma danza de supervivencia y descubrimiento. Así, en este primer encuentro, comenzaron a tejerse los hilos de una amistad inusual, una amistad que desbordaría los límites de lo natural y lo humano, adentrándose en los secretos más profundos de la selva, donde las lecciones de la vida y la muerte se entrelazarían con la pureza de la inocencia de los cachorros y la curiosidad indomable de los niños. A medida que los pequeños coatíes se acercaban cada vez más, moviéndose con gracia y sin miedo, los niños, aunque tímidos al principio, empezaron a sonreír. Ya no estaban tan lejos de ese mundo salvaje que tanto les intrigaba. En la selva, nada era imposible, y todo podía aprenderse en silencio, a través de miradas y gestos compartidos. Capítulo 2. El hogar en la selva. El encuentro entre los cachorros de Coatí y los niños humanos, tan inocente y fugaz en su primer instante, había dejado una huella profunda en ambos. En la selva, donde la vida seguía su curso implacable, este primer contacto se convirtió en el preludio de algo mucho más grande. Los días pasaron con la misma cadencia de siempre, los pájaros continuaban cantando desde las alturas, el viento movía las hojas como un susurro constante, y el sol se filtraba a través de las copas de los árboles, creando sombras que bailaban en la tierra. Pero en el alma de los dos cachorros humanos, y en los pequeños coatíes, algo había cambiado. La selva, tan vasta y misteriosa, ahora era su hogar compartido. No era la misma selva que los niños habían conocido desde sus primeros pasos en la vida. Esta selva ya no era solo un espacio lleno de sonidos lejanos y amenazas invisibles. Se había convertido en un lugar vivo, un lugar de posibilidades infinitas y lecciones inesperadas. A medida que los días se deslizaban como hojas en un río, los niños y los coatíes comenzaron a encontrar su ritmo, su espacio dentro de ese gigantesco y complejo ecosistema. En la pequeña cueva donde los niños solían descansar, habían creado un refugio improvisado, cubriéndola con hojas y ramas secas, como una tentativa de imitar la estructura de los nidos de los animales que habitaban el lugar. Era un refugio simple, pero lo suficientemente acogedor para los pequeños cuerpos cansados de correr y explorar. A veces, se tumbaban en el suelo, mirando hacia el techo de la cueva, donde la luz se filtraba a través de las rendijas de las hojas, creando patrones de sombras que parecían moverse con la misma vida que la selva. El primer desafío fue aprender a moverse con la misma agilidad que los coatíes. Mientras los niños trataban de caminar sigilosamente entre la maleza, los pequeños animales trepaban con facilidad, se deslizaban entre las ramas y se sumergían en los rincones más profundos de la selva. La naturaleza de los coatíes era un misterio fascinante para los humanos. Su destreza, su rapidez, su sentido agudo del peligro. Los niños comenzaron a seguirlos, imitando sus movimientos, tropezando a menudo con las raíces, pero sin dejar de intentar, sin perder nunca el deseo de comprender ese mundo. Era sorprendente cómo la selva parecía cambiar con ellos. A medida que se adentraban más en su vastedad, aprendían a reconocer los sonidos y los olores. El canto de los pájaros se volvía un idioma familiar, con notas que sabían que indicaban peligro o que alertaban de la presencia de otros animales. El murmullo del río, antes lejano,
se volvía ahora un sonido constante, un río de vida que ofrecía tanto sustento como amenazas. Los coatíes, con sus ojos vivos y atentos, se convertían en guías, mostrándoles las rutas secretas, los lugares donde el agua era más limpia, las frutas que podían comer y aquellas que, por el contrario, podrían ser mortales si se ingerían. Los niños, por su parte, comenzaron a comprender el significado profundo de la palabra supervivencia. No era solo un instinto, era un conocimiento heredado, transmitido de generación en generación. No se trataba solo de alimentarse o refugiarse del peligro, era una conexión profunda con la naturaleza que solo aquellos que realmente vivían en ella podían comprender. Cada árbol, cada río, cada roca, era un punto de referencia, una lección por aprender. La selva no era solo un escenario de aventura, era una maestra implacable que exigía respeto. Durante un día particularmente caluroso, cuando el aire parecía pesar sobre las hojas y las ramas, los niños y los coatíes decidieron aventurarse más allá de los límites que ya conocían. El sol estaba en su punto más alto, haciendo que el suelo de la selva exhalara un calor húmedo y espeso. Los cachorros de coatí parecían estar aún más excitados, saltando de un lado a otro, señalando con sus hocicos lugares que invitaban a ser explorados. Los niños, aunque cansados por la caminata, no podían resistirse a la fascinación por esos pequeños seres que tan fácilmente se movían entre los árboles y las sombras. Se adentraron más y más, sin saber realmente hacia dónde los guiaban sus pequeños amigos. Los niños, ahora más familiarizados con los sonidos y el ambiente de la selva, sentían menos temor. Habían aprendido a moverse sin hacer ruido, a observar antes de actuar, a esperar a que el viento les trajera los susurros de los árboles, y a reconocer el lenguaje de las criaturas que compartían ese espacio con ellos. En un pequeño claro, los coatíes comenzaron a buscar algo entre las hojas caídas, algo que había captado su atención. Los niños se acercaron, inclinándose para ver qué era, y entonces lo vieron, una serpiente, enrollada y casi invisible entre las hojas secas. El instinto de los coatíes fue inmediato. Con movimientos rápidos y coordinados, los pequeños animales comenzaron a moverse alrededor de la serpiente, atrapándola en un círculo cerrado. Los niños observaron, fascinados, mientras los coatíes, con su agilidad, se encargaban de ese peligro que ellos, los humanos, no podrían haber evitado con tanta destreza. Cuando la serpiente fue finalmente expulsada del claro, los coatíes se dieron la vuelta y continuaron su camino, como si nada hubiera ocurrido. Los niños, por su parte, se quedaron allí, en silencio, procesando lo que acababan de presenciar. Habían aprendido algo esencial sobre la selva, la vida allí no era indulgente. No había espacio para la debilidad ni para el error. Pero también entendieron que la selva estaba llena de sabiduría. Había un equilibrio en la que cada ser viviente tenía un propósito, un papel que jugar en ese vasto ecosistema. Ese día, al regresar a su pequeño refugio, los niños sintieron por primera vez que ya no eran simplemente visitantes de la selva. Habían comenzado a formar parte de ella, a entenderla, a respetarla. Sus corazones latían al unísono con los de los cachorros de coatí, esos seres que antes eran tan distintos, tan ajenos, y que ahora, con sus pequeños pasos y risas nerviosas, parecían ser sus más cercanos amigos. La selva había dejado de ser un simple lugar. Ahora, era su hogar. Un hogar que, con sus lecciones duras y su belleza silenciosa, los acogería como parte de su eternidad. Capítulo 3. La conexión con la naturaleza. El amanecer traía consigo una luz suave y dorada que se filtraba entre los árboles, proyectando sombras alargadas sobre el suelo húmedo de la selva. El aire estaba impregnado con el frescor de la mañana, y el canto de los pájaros, al principio tímido y lejano, comenzaba a llenar el espacio con su sinfonía, como un anuncio de vida que se desplegaba ante los ojos de los niños. Aquel lugar, tan vasto y tan vivo, parecía despertar al mismo ritmo que los pequeños, quienes, al abrir los ojos, se sentían inmersos en un sueño del que ya no querían despertar. Los días anteriores habían sido un torbellino de descubrimientos, cada uno más asombroso que el anterior. Pero en aquel tercer día, algo diferente comenzaba a percibirse en el aire. Los niños, que ya se movían con mayor destreza por la selva, caminaban junto a los coatíes con la misma ligereza, como si la naturaleza les hablara en un lenguaje que ya empezaban a comprender. Los pequeños cachorros, que al principio los miraban con curiosidad y desconcierto, ahora se habían vuelto sus compañeros de aventuras, sus guías en este nuevo mundo. Cada uno de los niños, aunque aún pequeños,
había sentido la misma fuerza transformadora que emanaba de aquel lugar. La selva ya no les parecía hostil, ni siquiera misteriosa, sino más bien un entorno lleno de posibilidades, donde todo tenía su lugar y su propósito. Este día, sin embargo, el aprendizaje se volvía más profundo, más esencial. Los coatíes, al igual que otros animales de la selva, no solo los enseñaban a moverse con sigilo o a conocer el sendero hacia los frutos más dulces, sino que les mostraban algo más intangible, la conexión directa con todo lo que les rodeaba. La forma en que los coatíes se detenían al escuchar el susurro del viento, o cómo podían detectar la presencia de un animal distante solo por el cambio en el aire, les estaba enseñando la importancia de la percepción y la sintonía con la naturaleza. El sol, que ya había alcanzado su punto más alto, hacía que las hojas se abrieran en un abanico de colores, y el mundo parecía brillar con una energía primordial. Los niños se detuvieron un momento, respirando profundamente. El aire estaba cargado con el olor a tierra mojada, a hierba fresca y a la savia de los árboles. Era un perfume único, que se quedaba en la piel y se adentraba en los pulmones con cada respiración. Al principio, les había resultado extraño, pero con el tiempo, había llegado a ser una parte vital de su existencia, como el aliento mismo que les mantenía vivos. Los coatíes, siempre alertas, no dejaban de moverse, y pronto los niños lo siguieron, sin necesidad de palabras, como si el mundo de la selva los hubiese unido en una danza silenciosa. Ese día, mientras exploraban un pequeño claro rodeado de enormes árboles, los niños y los coatíes se encontraron con un grupo de monos que jugaban en las ramas. Los monos, curiosos y traviesos, observaron a los nuevos visitantes desde lo alto, balanceándose de un árbol a otro, como si desafiaran a los niños a seguirlos en su juego. Los pequeños cachorros de coatí, al ver a los monos, se sintieron atraídos por su energía juguetona y, sin pensarlo, comenzaron a imitar sus saltos y movimientos. Los niños, riendo, se unieron al juego, tratando de alcanzar las ramas más bajas, siguiendo a los coatíes, que, como si conocieran el lenguaje de los árboles, se deslizaban por el aire con facilidad. Pero no todo en la selva era juego. En el borde del claro, los niños vieron una enorme serpiente deslizándose por el suelo, con sus escamas brillando a la luz del sol. Era un recordatorio de que la naturaleza, aunque bella y llena de sorpresas, también podía ser peligrosa. Los coatíes, siempre atentos, se detuvieron inmediatamente, y los niños, aunque asustados, se quedaron quietos, observando cómo la serpiente se deslizaba suavemente hacia el manto de hojas secas. Fue en ese momento que los pequeños aprendieron algo más: la importancia del respeto. La serpiente, al igual que cualquier otra criatura de la selva, tenía un papel que jugar, y su presencia no debía ser vista solo como una amenaza, sino como una parte vital del equilibrio natural. Los coatíes, que se mantenían a una distancia segura, sabían que, en ese entorno, cada ser viviente, desde el más pequeño insecto hasta la criatura más temible, formaba parte de una red de vida interconectada. Y aunque los niños no lo comprendían completamente, algo profundo en su ser comenzó a comprenderlo. Los días siguieron pasando, y la vida en la selva se volvió una rutina, aunque una rutina llena de maravillas y descubrimientos. Cada día traía consigo nuevas lecciones. Los niños ya no se asustaban ante el rugir de los animales lejanos ni ante el crujir de las ramas en la noche. El miedo, aunque nunca se fue por completo, se había transformado en respeto y admiración. Ellos no eran los dueños de la selva, eran simplemente una pequeña parte de ella, tan efímera como las hojas que caían de los árboles, pero igualmente importantes. Una tarde, mientras caminaban por el sendero que los coatíes les habían mostrado, los niños se detuvieron a mirar el horizonte. A lo lejos, se podían ver las montañas cubiertas por la niebla, como gigantes que vigilaban el corazón de la selva. Los pequeños coatíes, siempre inquietos, seguían adelante sin preocuparse por la vastedad del paisaje. Pero los niños, mirando hacia el horizonte, sintieron una extraña conexión con todo lo que les rodeaba. La selva, con su complejidad y su infinita belleza, ya no les parecía un misterio. Ahora entendían que, al igual que ellos, todo en ella tenía un propósito, un destino que solo la naturaleza podía entender en su totalidad. Al caer la noche, los niños regresaron a su refugio, donde se acurrucaron junto a los coatíes, que, cansados pero felices, se acurrucaron a su lado. El mundo de la selva era vasto, sí, pero ahora no parecía tan grande ni tan inalcanzable. Los niños lo entendían mejor. La selva era su hogar ahora, y, aunque el camino por delante era incierto,
sabían que podían contar con la compañía de sus pequeños amigos, los coatíes, y con la sabiduría de la naturaleza misma. Capítulo 4. El ciclo de la vida. Los días se deslizaban como hojas flotando sobre el agua, ligeros, pero profundos, marcados por una paz que, aunque efímera, parecía la esencia misma de la selva. El ritmo de la vida, tan lento y tan imparable, envolvía a los niños y a los coatíes en una danza de existencia que no se cuestionaba, sino que simplemente se vivía. Los pequeños cachorros, que antes parecían tan frágiles e inseguros, se transformaban poco a poco en habitantes más de ese mundo indomable. Aprendían a caminar con seguridad entre los matorrales, a saltar con destreza de un árbol a otro, a moverse con la fluidez de las sombras que se deslizaban al compás del viento. Ese día, sin embargo, trajo consigo un cambio significativo, uno que los niños no estaban preparados para entender en su totalidad, pero que los marcaría para siempre. El sol aún estaba alto en el cielo cuando los niños y los coatíes emprendieron su marcha diaria a través de la espesura de la selva. Mientras avanzaban por el sendero cubierto de hojas, un ruido suave y rítmico comenzó a llegar a sus oídos. El sonido de algo deslizándose en el suelo, seguido de una ligera vibración en el aire. Los coatíes, como siempre, se detuvieron de inmediato, y los niños, aunque aún llenos de curiosidad, percibieron la tensión en el ambiente. Era una serpiente, pero no cualquier serpiente. Era una anaconda, la reina de los ríos y las selvas. Su cuerpo, grueso y poderoso, avanzaba lentamente por el suelo, sin prisas, como si todo en el mundo estuviera a su disposición. La serpiente no miraba a los niños ni a los coatíes. Su mirada estaba fija en algo más allá de ellos. Con un movimiento casi imperceptible, la anaconda se detuvo junto a un pequeño árbol, donde una criatura desprevenida se encontraba, ajena a la amenaza que se cernía sobre ella. Era un conejo, pequeño y vulnerable, que saltaba entre las hierbas, en busca de su comida, sin saber que el destino se acercaba con la suavidad de una sombra. El conejo, en su desesperada búsqueda por encontrar algo que lo alimentara, no vio la serpiente que lo observaba desde las sombras. La anaconda, sigilosa y paciente, no necesitaba moverse con rapidez. La naturaleza le había dotado de una habilidad que ningún ser vivo podía ignorar: el control del tiempo. Los niños observaron en silencio mientras la serpiente se deslizaba en un movimiento rápido, casi fugaz, y en un abrir y cerrar de ojos, el conejo desapareció bajo el cuerpo de la bestia. El espectáculo fue sobrecogedor, pero no tanto por la violencia que implicaba, sino por la manera en que todo sucedió con una precisión milimétrica. Era como si todo en la selva, en su silencio y su caos, estuviera guiado por una fuerza invisible, que regulaba la vida y la muerte, el equilibrio de todo lo que vivía en ese lugar. La anaconda, después de devorar a su presa, continuó su marcha, ajena a los observadores que la contemplaban. Los coatíes, siempre vigilantes, habían permanecido en silencio, esperando a que la serpiente desapareciera antes de continuar. Los niños, aunque impactados, comprendieron que lo que acababan de presenciar no era una escena de horror, sino una parte integral del ciclo de la vida. En ese momento, algo dentro de ellos comenzó a transformarse. El mundo que conocían, aquel que había estado marcado por el amor y el cuidado, por la protección y la cercanía de los seres humanos, comenzó a ser sustituido por una comprensión mucho más profunda. El mundo de la selva, y de la naturaleza en general, era un lugar donde la vida y la muerte caminaban de la mano. Al final, como todo en la vida, el ciclo continuó su curso. La vida brotaba de la tierra con la misma rapidez con que era arrancada, y el equilibrio se mantenía a pesar de todo. Los niños caminaron en silencio, pero no con miedo. Habían aprendido que la selva no era ni buena ni mala, simplemente era. Y en ese simple hecho residía su belleza y su crudeza. No era un lugar para la compasión ni para la crueldad, sino un espacio donde cada ser viviente tenía su lugar, su papel en una obra grandiosa y eterna que solo la naturaleza podía entender en su totalidad. El día avanzaba, y con él, los niños y los coatíes seguían su exploración, sumidos en una reflexión silenciosa que les acompañaba como una sombra. La selva no los había hecho más sabios, pero sí les había mostrado algo más grande que cualquier conocimiento: el misterio de la vida, la muerte y el constante renacer que marcaba el pulso de la tierra. Cada respiración que tomaban, cada paso que daban, era un recordatorio de que, aunque pequeños y frágiles, formaban parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas lejanas, los niños miraron al horizonte,
donde las sombras del día comenzaban a alargarse, como si el cielo mismo estuviera preparándose para una noche llena de sueños y de secretos por descubrir. Sabían que al día siguiente todo continuaría, y que seguirían aprendiendo, quizás con más preguntas que respuestas. Pero también sabían que en esa inmensidad que los rodeaba, cada experiencia era un peldaño más hacia la comprensión del mundo en su totalidad. El ciclo de la vida en la selva era eterno, y aunque los niños no lo sabían aún, en su interior sentían que su viaje solo acababa de comenzar. Capítulo 5. El lenguaje de los seres. El día había comenzado como cualquier otro, con la luz del sol filtrándose a través del dosel de hojas que formaban una especie de manto sobre la selva. Los niños, con el rostro aún marcado por las huellas de los sueños de la noche, se despertaron lentamente, como si la calma del amanecer se hubiera apoderado de su ser. Los coatíes, por su parte, ya estaban en movimiento, ansiosos por comenzar el día, guiando a los niños a través de los senderos que se entrelazaban en la jungla, un laberinto de vida y misterio. Era un día diferente, sin embargo, porque hoy, sin que los niños lo supieran aún, una nueva lección les esperaba. Los cachorros de coatí, como siempre, correteaban por el suelo, deteniéndose de vez en cuando a olfatear el aire, a explorar las grietas en las rocas, a jugar entre sí en una especie de danza animal que parecía tener un lenguaje propio. Los niños, que ya se sentían parte de este mundo, miraban a sus compañeros con una mezcla de curiosidad y admiración. El sonido de sus pequeñas patas sobre las hojas caídas parecía un himno que celebraba la armonía de la selva. Los coatíes, como siempre, sabían que el mundo no se limita a lo que los ojos pueden ver. Ellos comprendían algo más profundo. Cada crujido de rama, cada susurro del viento, cada rugido lejano, formaban parte de un lenguaje que solo los más atentos podían escuchar. No se trataba solo de sonidos, eran mensajes, señales de la vida que pulsaba alrededor, que estaba conectada de una forma que los niños aún no comprendían por completo. Una tarde, mientras se desplazaban hacia el río, los niños notaron que los coatíes comenzaban a comportarse de manera diferente. Se movían con más sigilo, se detenían con frecuencia para escuchar, y sus ojos se fijaban en puntos distantes que a los niños les resultaban invisibles. Era como si pudieran percibir algo que ellos no lograban entender, algo en el aire, algo en el suelo. Los niños, con su creciente curiosidad, comenzaron a imitar los gestos de los animales, a detenerse cuando ellos lo hacían, a escuchar con la misma atención. Pero aún no sabían qué estaban buscando, qué les decía la selva. De repente, un suave y rítmico golpeteo comenzó a hacerse presente en el aire. Al principio, los niños no comprendieron su origen, hasta que un animal pequeño y escurridizo se les apareció ante los ojos. Era un pájaro carpintero, con su plumaje rojo y negro, que picoteaba la corteza de un árbol con una rapidez asombrosa. El sonido, tan peculiar y constante, parecía llenar el espacio con un eco que resonaba en los rincones más lejanos de la selva. Los coatíes, que observaban en silencio, comenzaron a acercarse al árbol, y los niños, por curiosidad, hicieron lo mismo. El pájaro carpintero continuaba su trabajo, ajeno a la presencia de los seres que lo observaban. Pero pronto, los niños se dieron cuenta de algo importante. El ruido que emitía el pájaro no era solo un simple golpeteo. Había un ritmo en su sonido, como si estuviera marcando un mensaje, una señal que solo aquellos que sabían escuchar podían descifrar. Uno de los coatíes, un poco más experimentado que el resto, se acercó al árbol y tocó con su nariz la corteza que el pájaro había estado golpeando. Los niños lo imitaron, tocando también la superficie del árbol con sus dedos, con una mezcla de asombro y reverencia. El árbol, que hasta ese momento había sido un simple gigante de la selva, ahora parecía tener una historia que contar, un lenguaje propio que se manifestaba a través de los sonidos y los gestos que los animales sabían leer con facilidad. Los niños sintieron una extraña conexión con el árbol, como si, de alguna manera, el pájaro carpintero estuviera dejando un mensaje allí, para quien estuviera dispuesto a escuchar. En ese momento, uno de los coatíes levantó la cabeza, sus orejas alertas, y comenzó a moverse hacia el río. Los otros lo siguieron, y los niños, con la curiosidad despertada por la experiencia, lo siguieron también. Sabían que, aunque aún no comprendieran del todo el significado de lo que acababan de presenciar, algo había cambiado en ellos. La selva no era solo un lugar lleno de sorpresas. Era un ser vivo, una creación vasta que hablaba en lenguajes que solo los más atentos podían descifrar. Al llegar al río, los niños se detuvieron a observar el agua cristalina que fluía serenamente,
pero al mirar más de cerca, notaron que los coatíes se aproximaban a un pequeño grupo de tortugas que descansaban sobre una roca. La escena era tranquila, casi en armonía, pero algo en los movimientos de los coatíes, en su atención, les decía que estaba sucediendo algo más. El río, al igual que el resto de la selva, era una red de vida interconectada. Cada ser tenía su lugar, su ritmo, y cada uno parecía estar expresando algo a través de su comportamiento. Los coatíes, con su lenguaje propio, parecían entender las señales que pasaban desapercibidas para los niños. Una de las tortugas, al sentir la presencia de los coatíes, comenzó a moverse lentamente hacia el agua, como si hubiera recibido una señal. Los niños, observando cada detalle, entendieron que la tortuga no se estaba moviendo por simple instinto. De alguna manera, ella también estaba respondiendo a la selva, a sus propios ritmos. Era como si el mundo entero, desde los más pequeños insectos hasta los más grandes árboles, tuviera un lenguaje común, un dialecto de la vida que los seres sabían interpretar si prestaban suficiente atención. La tarde comenzó a caer, y con ella, el aire se tornó más fresco. Los niños, rodeados por los coatíes, se recostaron sobre las piedras cercanas al río, observando las estrellas que comenzaban a asomar tímidamente en el cielo. Todo parecía estar en su lugar. Todo parecía tener un propósito. El lenguaje de la selva era un misterio, pero los niños sabían que, poco a poco, estaban aprendiendo a escucharlo. Los coatíes, mientras tanto, seguían en su eterno juego de exploración y vigilancia. Pero, al igual que los niños, ellos también parecían estar en sintonía con el pulso de la vida que los rodeaba, percibiendo cada sonido, cada movimiento, cada cambio en el aire. No se trataba solo de sobrevivir, sino de entender. Y los niños, aunque aún pequeños, sabían que su aprendizaje no terminaría nunca. El lenguaje de la selva era infinito, como la vida misma. Y aunque apenas comenzaban a comprender sus palabras, ya estaban comenzando a hablar en él. Capítulo 6. La noche de los susurros. La noche se cernía sobre la selva, profunda y cargada de misterios. El sol, que horas antes había llenado el cielo con sus dorados matices, ahora se había ocultado tras el horizonte, dejando espacio para que la luna comenzara su reinado. Los niños, agotados por el ajetreo del día, se acurrucaron bajo un grupo de árboles, con los coatíes cerca de ellos, vigilantes, como siempre. A pesar del cansancio, algo en el aire mantenía a los niños despiertos, alertas, como si algo estuviera a punto de suceder, como si la selva misma les susurrara al oído que era hora de conocer sus secretos más oscuros. La oscuridad de la noche no era silenciosa. Lejos de ser una quietud profunda, la selva cobraba vida con un rugido sordo, con susurros apenas perceptibles que se entrelazaban en un murmullo incesante. Los animales, invisibles a la vista, se movían entre las sombras, creando una sinfonía secreta que solo ellos podían escuchar. Los niños intentaban seguir el ritmo de esos sonidos, pero era como intentar captar las huellas de un fantasma que se desvanecía tan rápido como aparecía. Los coatíes, con sus ojos brillantes como dos pequeños faros en la penumbra, parecían más alertas que nunca. Una de las crías, la más pequeña de todos, se apartó del grupo y comenzó a caminar hacia un claro cercano, donde la luna bañaba el suelo con una luz plateada. Los demás coatíes la siguieron, y los niños, sin pensarlo demasiado, también la siguieron a cierta distancia. No había nada que les diera miedo, algo los llamaba, como si un impulso más grande que ellos los guiara a adentrarse en la selva en su faceta más misteriosa, la que solo se revela en la quietud de la noche. Al llegar al claro, los niños se detuvieron en seco. En el centro, rodeado por un círculo de piedras, había algo que les resultó extraño, una figura que se alzaba contra la oscuridad, más grande de lo que ellos imaginaban, más imponente que cualquier cosa que hubieran visto antes. Era un árbol, sí, pero no uno común. Sus raíces emergían del suelo como serpientes gigantescas que se entrelazaban, formando una especie de altar natural, una estructura en la que parecía haberse acumulado la sabiduría de toda la selva. Los coatíes, que en un principio se habían acercado al árbol con desconfianza, comenzaron a mostrar signos de reverencia. Lentamente, se postraron ante él, moviéndose en círculos, como si estuvieran realizando un ritual que solo ellos entendían. Los niños, cautivos de la escena, se quedaron observando en silencio. La selva parecía haberse detenido, esperando que algo sucediera, como si la misma naturaleza estuviera conteniendo el aliento. Un sonido suave, casi imperceptible,
surgió de la base del árbol. Era como un susurro, un murmullo que parecía provenir de la tierra misma. Los niños no podían entender las palabras, pero sí podían sentir la vibración en el aire, el cambio en la atmósfera, la magia que se desbordaba en el lugar. Los coatíes, con sus ojos brillando intensamente, comenzaron a moverse con una rapidez inusitada, corriendo alrededor del árbol, elevando el sonido de sus pequeños gritos, como si invocaran algo que estaba más allá de su comprensión. Los niños, intrigados, se acercaron un poco más. De repente, una de las raíces del árbol comenzó a moverse lentamente. Con una rapidez que sorprendió a los niños, una enorme figura emergió de la tierra. Una serpiente, de escamas brillantes que reflejaban la luz de la luna. Era majestuosa, con ojos que parecían mirar directamente al alma de quien se atreviera a mirarla. Los coatíes, que al principio habían mostrado respeto, ahora se alejaban, como si la presencia de la serpiente alterara el orden de las cosas, como si la selva misma estuviera modificando sus reglas. La serpiente, sin embargo, no se acercó a los niños. En lugar de eso, comenzó a deslizarse alrededor del árbol, marcando el ritmo del susurro que seguía emergiendo del suelo. Los niños, paralizados por la belleza y la rareza de la escena, no podían dejar de observar. Había algo en la serpiente, algo que parecía estar más allá de lo visible, algo que los conectaba con la selva de una forma que no podían explicar. Era como si el árbol, la serpiente y los coatíes fueran guardianes de un secreto ancestral, una historia que solo aquellos que sabían escuchar podían entender. La serpiente comenzó a deslizarse por el suelo, acercándose al grupo. Los niños se quedaron inmóviles, sin hacer ningún movimiento brusco. La serpiente, con un movimiento elegante, pasó entre ellos, rozando sus piernas con la suavidad de un susurro. Y luego, como si entendiera que su presencia ya había sido notada, desapareció en las sombras de la selva, dejándolos en un estado de asombro. Durante unos momentos, todo quedó en silencio. Los coatíes, que parecían haberse recuperado del asombro, comenzaron a moverse nuevamente, pero con una calma inusual. Los niños, aún con la mente llena de imágenes del encuentro, permanecieron quietos, contemplando la selva que ahora les parecía mucho más profunda y enigmática. Cuando al fin regresaron al campamento, las estrellas brillaban con una intensidad especial, como si el cielo mismo les estuviera mirando, como si hubiera sido testigo de algo sagrado. Los niños se acurrucaron de nuevo, pero esta vez el silencio que los rodeaba no era el de la quietud normal de la selva. Era un silencio cargado de significado, de secretos compartidos entre la selva, los animales y ellos. La noche continuó su curso, pero los niños ya no podían ver la selva como antes. Sabían que, aunque nunca comprenderían todos los secretos de la naturaleza, aquella experiencia los había unido a ella de una manera que no podían explicar. Y mientras el viento susurraba entre las hojas, los ojos de los coatíes brillaban, sabiendo que, al igual que ellos, los niños estaban comenzando a entender el lenguaje de la selva, el idioma antiguo de los susurros y los silencios que solo los más atentos podían escuchar. Capítulo 7. El regreso a la cueva de la luna. El amanecer se filtraba suavemente entre los árboles, tiñendo la selva con tonos de rosa y dorado. Los niños, que habían pasado la noche en vela por la intensidad de lo vivido, ahora despertaban lentamente, con el cuerpo adolorido por el cansancio, pero con el alma aún flotando entre la extrañeza y la maravilla. El eco del susurro de la serpiente seguía retumbando en sus mentes, y en sus corazones había un anhelo que no podían comprender completamente. Era como si una llamada les hubiera tocado desde lo más profundo de la selva, una llamada a regresar, a continuar el viaje hacia un destino incierto pero inevitable. Los coatíes, como siempre, estaban atentos a los movimientos de los niños. Ellos parecían entender que algo había cambiado en los jóvenes, algo que no podía ser ignorado. Los animales, en su sabiduría ancestral, observaban con ojos llenos de preguntas, como si el curso de los días ya estuviera trazado, como si el futuro de los niños estuviera irremediablemente entrelazado con el de la selva. Y a pesar de las huellas del cansancio en los rostros de los pequeños, no había duda de que algo más grande les aguardaba en lo profundo de la selva. El grupo comenzó a caminar nuevamente, con los coatíes guiándolos a través del denso manto de árboles y lianas. A medida que avanzaban, la selva parecía más viva que nunca. Los pájaros cantaban con una intensidad que no habían notado antes, y el viento parecía susurrar secretos en sus oídos. Cada paso que daban los acercaba más al corazón de la jungla, y los niños, a pesar del cansancio,
no podían evitar sentirse atraídos por esa fuerza misteriosa que emanaba del entorno. La selva los llamaba, y en algún rincón de su ser, sabían que no podían volver atrás. Después de horas de caminata, llegaron a un lugar que les resultaba familiar, pero que de alguna manera había cambiado. Era la entrada a la Cueva de la Luna, el mismo lugar donde, tiempo atrás, habían encontrado el primer rastro de la conexión profunda entre la naturaleza y su destino. La cueva, que antes les había parecido sombría y cerrada, ahora parecía estar llena de vida, irradiando una luz suave y etérea que provenía de su interior. Los niños se miraron entre sí, sabiendo que el momento de descubrir lo que los unía a ese lugar había llegado. Los coatíes, que normalmente habrían sido cautelosos al acercarse a un lugar tan enigmático, avanzaron sin vacilar, como si supieran que era el camino correcto. Los niños, siguiendo a los animales, se adentraron en la oscuridad de la cueva, donde la luz de la luna se filtraba a través de pequeños orificios en las rocas, creando sombras danzantes en las paredes. A medida que avanzaban más y más en el interior, los ecos de sus pasos resonaban en el silencio profundo, como si el lugar estuviera esperando algo. Al llegar al centro de la cueva, los niños se detuvieron. Ante ellos, en el suelo, había un círculo de piedras que se extendía a lo largo de la cueva, rodeado por una fina capa de musgo que brillaba débilmente. Era como un altar antiguo, marcado por el paso de los siglos, un vestigio de un tiempo remoto. Los coatíes, al igual que aquella noche, comenzaron a moverse en círculos alrededor del círculo de piedras, y los niños, sintiendo el peso de la tradición en el aire, también se agacharon, siguiendo el ejemplo de los animales. De repente, el aire dentro de la cueva comenzó a vibrar. Era una sensación extraña, como si el espacio mismo estuviera cargado de energía, de un poder que se ocultaba en lo más profundo de la tierra. Los niños miraron alrededor, pero no vieron nada físico que provocara esa sensación. Era como si la cueva misma tuviera una conciencia, como si estuviera viva, observando y respondiendo a su presencia. La luz de la luna, que antes se filtraba con suavidad, se intensificó, bañando todo con un brillo plateado, como si la cueva estuviera en un estado de trance, comunicándose con algo más allá de su comprensión. Fue entonces cuando una voz, suave y profunda, emergió de la oscuridad. Los niños no podían ver a nadie, pero la voz parecía llenar toda la cueva, envolviéndolos en una sensación de calma y asombro. No era una voz humana, ni tampoco animal. Era una voz ancestral, como si las mismas rocas y raíces de la selva estuvieran hablando a través de las vibraciones del aire. La voz les habló en un idioma que no podían entender con sus mentes, pero que sus corazones comprendieron perfectamente. Era un mensaje de conexión, de unidad entre el ser humano, los animales y la naturaleza. El tiempo de los secretos ha llegado a su fin, dijo la voz, como un susurro que resonaba en lo más profundo de su ser. El viaje que habéis comenzado no es solo vuestro, sino de todos los seres que habitan este mundo. El futuro que os aguarda está entrelazado con la selva, y solo a través de la comprensión profunda de su lenguaje podréis encontrar el camino que os llevará a la sabiduría. Los niños, aunque asustados, no podían dejar de sentir que esa voz era la respuesta a todas las preguntas que habían estado guardando en su interior. La cueva, la selva, los coatíes, todo parecía tener un propósito que solo ahora comenzaban a entender. La voz continuó, enseñándoles sobre la armonía que existía entre todos los seres vivos, sobre el equilibrio que debía ser preservado y respetado para que la vida continuara su curso natural. Les habló de las antiguas fuerzas que gobernaban el mundo, de la sabiduría de la naturaleza, que nunca había sido olvidada, sino que solo esperaba a ser escuchada por aquellos dispuestos a aprender. Cuando la voz se desvaneció, los niños se quedaron en silencio, procesando las palabras que acababan de escuchar. Sabían que su destino estaba sellado. Aquel encuentro, esa revelación, marcaría el principio de un nuevo camino. Habían sido elegidos, no por azar, sino por una razón mucho más profunda que no podían aún comprender por completo. Sin decir una palabra, los coatíes comenzaron a moverse nuevamente, guiando a los niños hacia la salida de la cueva. La selva les esperaba, y con ella, la oportunidad de continuar su viaje, un viaje que los llevaría a descubrir los misterios de la vida y a encontrar el equilibrio perdido entre el ser humano y la naturaleza. Al salir de la cueva, el sol comenzaba a ascender en el horizonte, iluminando todo con su luz dorada. Los niños, renovados por lo que acababan de vivir, sentían que ya no eran los mismos de antes. Habían escuchado los susurros de la selva,
habían comprendido algo mucho más grande que ellos mismos. Y sabían, con certeza, que sus corazones y mentes estarían ligados para siempre a aquel rincón sagrado de la tierra, donde los secretos antiguos habían despertado para guiarlos en su camino. Capítulo 8. El abrazo del río eterno. El día ya había comenzado a desvanecerse, y las sombras se alargaban a medida que el sol descendía detrás de las copas de los árboles. La selva, que a primera hora del día parecía vibrante y llena de vida, comenzaba a adoptar una quietud misteriosa, como si estuviera esperando algo. El aire fresco y húmedo se mezclaba con el aroma de la tierra mojada y el canto lejano de las aves nocturnas. Era un entorno cargado de promesas, y, sin embargo, había algo en el ambiente que los niños no podían definir con claridad. Un sentimiento de expectación flotaba entre ellos, como una corriente invisible que los guiaba sin que ellos pudieran resistirse. Los coatíes seguían su marcha sin dudar, moviéndose con una fluidez que parecía hablar de una sabiduría ancestral. Los niños, aunque agotados por la intensidad de los últimos días, no podían evitar sentirse atraídos por esa energía que emanaba de los animales. En cada uno de sus movimientos, había una armonía perfecta con el entorno, un entendimiento profundo de las reglas invisibles que gobernaban la selva. Era como si los coatíes estuvieran siguiendo un camino preestablecido, uno que los niños aún no comprendían del todo, pero que, por alguna razón, sabían que debían seguir. Después de varios minutos caminando por el intrincado sendero, el sonido constante del agua les llegó al oído. El murmullo del río era suave pero profundo, como si las aguas mismas estuvieran hablando, susurrando historias de tiempos remotos. Al acercarse, los niños comenzaron a percibir una presencia que parecía envolver el ambiente. El río, que antes les parecía solo un curso de agua más, ahora parecía tener una identidad propia, algo vivo, algo que los observaba con una sabiduría infinita. Al llegar a la orilla del río, los coatíes se detuvieron, y los niños, sin pronunciar palabra, también se quedaron quietos. El agua, cristalina y tranquila, reflejaba la luz del atardecer como un espejo de plata. El flujo del río parecía lento, pero, al mismo tiempo, poseía una fuerza que desbordaba todo a su paso. Era el alma de la selva hecha corriente, una fuerza inmutable que seguía su curso sin importar las piedras o las tempestades. Los niños se acercaron lentamente a la orilla. El agua tocó sus pies, fría y refrescante, como un suave recordatorio de la conexión entre todos los seres vivos. Al principio, el contacto con el agua les pareció un simple gesto de calma, pero pronto, al sumergir sus pies más profundamente, algo cambió. Las aguas del río comenzaron a vibrar a su alrededor, y los niños sintieron como su piel se erizaba por una corriente invisible que parecía atravesarlos desde el interior. Fue en ese momento que una voz, suave y profunda, emergió de las aguas. La misma voz que había hablado desde la cueva de la luna, pero esta vez con un tono distinto, más sereno y lleno de sabiduría. Era como si el río mismo estuviera hablando, contando las historias de su cauce y de los seres que lo habitaban. El río no solo es agua, dijo la voz, resonando en el silencio de la selva. Es la memoria de la tierra, la sangre de la selva, la vida misma. Todo lo que se encuentra en sus aguas, todo lo que toca su cauce, queda marcado por su presencia. Así como el río nunca olvida su curso, vosotros, niños, habéis sido marcados por el llamado de la naturaleza. Os encontráis en un umbral, en un punto de no retorno, donde lo que está por venir cambiará para siempre vuestra visión del mundo. Los niños, aunque sorprendidos, no podían apartar la vista del agua. Algo dentro de ellos comprendía la magnitud de lo que se les estaba diciendo. El río, con su fluir imparable, no solo era un lugar físico, sino también una metáfora profunda de la vida misma, un reflejo de la naturaleza humana y sus propios desafíos. El agua no juzgaba ni se detenía, simplemente seguía su camino, abrazando todo lo que encontraba en su trayecto. La selva, continuó la voz, es más que un lugar. Es una fuerza viva, que pulsa con cada uno de vuestros corazones. Vuestra conexión con ella es más profunda de lo que imagináis, más fuerte que cualquier lazo que podáis comprender. Y, al igual que el río, debéis aprender a fluir, a adaptaros, a escuchar el murmullo de las aguas, porque es en su silencio donde habita la verdadera sabiduría. Los niños se sentaron en la orilla, sintiendo la brisa fría acariciar sus rostros, y, por primera vez en mucho tiempo, sintieron una paz profunda. Era como si las palabras del río les hubieran tocado un rincón secreto de sus almas, un rincón que hasta ahora había permanecido dormido.
La revelación de que formaban parte de algo mucho más grande que ellos mismos les dio un sentido de pertenencia que nunca antes habían experimentado. Sin embargo, no todo en la selva era tan pacífico. Unos extraños ruidos, provenientes de la espesura, comenzaron a perturbar la calma. Los coatíes, con sus orejas alerta, dieron un paso atrás, mirando con desconfianza hacia la oscuridad del bosque. Los niños, que no podían ver qué había más allá de los árboles, sentían una creciente inquietud. Algo, o alguien, se acercaba. En ese preciso instante, la voz del río se desvaneció, como si fuera absorbida por las aguas. La selva, que antes parecía tranquila, comenzó a llenarse de una energía vibrante, como si el equilibrio estuviera a punto de romperse. Los niños, junto a los coatíes, se levantaron con cautela, sus cuerpos tensos, preparados para lo que viniera. El río, en su sabiduría, les había hablado de la vida y el fluir, pero también de los peligros que acechaban en la oscuridad. La selva, con su misterio, con su hermosura y su amenaza, no era un lugar fácil. Y aunque el abrazo del río eterno había tocado sus corazones, sabían que aún quedaban muchos misterios por desvelar. Lo que estaba por llegar sería la prueba definitiva de si estaban listos para enfrentar los secretos que la selva les había guardado. Capítulo 9. La sombra que acecha. La noche había caído por completo, sumiendo la selva en un manto oscuro, apenas interrumpido por los destellos de luz de las estrellas que luchaban por atravesar el espeso follaje. La luna, llena y redonda, emergía tímidamente entre las copas de los árboles, como un guardián distante que vigilaba el mundo. El aire, pesado y cálido, se sentía cargado de misterios, mientras la brisa nocturna susurraba entre las hojas, como si la selva misma estuviera respirando en silencio. Los niños y los coatíes seguían cerca del río, pero algo había cambiado. La vibración en el aire, tan palpable, como si todo en la selva estuviera sintonizado en una misma frecuencia, les hacía sentir que algo se acercaba. El agua, que antes les había hablado con la calma de la sabiduría ancestral, ahora parecía inquieta, su superficie turbia por algún movimiento que se deslizaba bajo las aguas, invisible pero amenazante. De repente, un rugido lejano rompió el silencio, un sonido bajo, profundo, que retumbó en las entrañas de la selva. Los coatíes, normalmente tranquilos y confiados en su entorno, se tensaron, sus cuerpos rígidos, sus ojos brillando con alerta. Los niños, por otro lado, sintieron una presión en el pecho, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, cargado de una presencia ominosa. Algo, o alguien, estaba en movimiento en la oscuridad. El rugido se repitió, más cercano esta vez, y los árboles parecían temblar a su paso. Era un sonido que ninguno de ellos podía identificar, pero que todos intuían. Algo salvaje, algo que pertenecía a las profundidades de la selva y que solo emergía en momentos de gran peligro. Los niños, que antes se habían sentido conectados con la naturaleza, ahora sentían una desconexión que les helaba la sangre. La selva, que los había acogido con sus brazos abiertos, ahora parecía un lugar inhóspito y extraño, lleno de sombras que acechaban desde la penumbra. Los coatíes, moviéndose con agilidad, comenzaron a alejarse del agua, buscando refugio en la espesura de la selva. Los niños, aún temerosos pero decididos a seguirlos, los siguieron de cerca, sin apartar la vista de las sombras que se deslizaban entre los árboles. A lo lejos, el rugido resonó una vez más, pero esta vez no era solo un sonido aislado, parecía una llamada, una invitación a un encuentro inevitable. De repente, una figura emergió de las sombras, un ser alto y delgado, cuyos ojos brillaban con una intensidad peligrosa. Los coatíes, al ver al ser acercarse, se detuvieron en seco, sus cuerpos tensos, listos para cualquier cosa. Los niños, paralizados por la aparición, sintieron que el aire se les escapaba de los pulmones. No era un animal, pero tampoco un ser humano. Era una figura extraña, casi fantasmal, con una presencia que parecía desafiar las leyes naturales. Su piel, de un tono ceniciento, reflejaba la luz de la luna de una manera inquietante, como si fuera parte del mismo paisaje sombrío. La figura se acercó lentamente, sus movimientos fluidos, sin prisas, como si no tuviera miedo del tiempo ni de lo que pudieran hacer los niños. Los coatíes, sin embargo, comenzaron a retroceder, sus ojos fijos en la criatura, vigilantes y alertas. Los niños, a pesar de su miedo, se sentaron en el suelo, incapaces de mover un solo músculo. La figura, al llegar a su altura,
Habló en un susurro profundo, una voz grave que parecía resonar desde las entrañas de la tierra. ¿Qué buscáis aquí, niños? ¿Creéis que la selva es un lugar de fácil conquista? No sabéis aún lo que os espera. El río os ha hablado, pero hay más en esta tierra que lo que podéis comprender. Cada paso que dais, cada decisión que tomáis, os acerca más al destino que no podéis eludir. La voz de la figura tenía un tono que, aunque suave, penetraba en los huesos, como si cada palabra fuera una advertencia directa al alma. Los niños, incapaces de responder, se miraron entre sí, buscando alguna señal, algún indicio de que todo esto era solo una pesadilla. Pero no lo era. La figura, que ahora se encontraba de pie frente a ellos, parecía esperar algo, como si supiera que los niños no podían escapar de lo que se les estaba presentando. Vuestra presencia aquí no es casual, continuó la figura, acercándose aún más. La selva no olvida, ni perdona. Y hay algo en vosotros, algo que ha despertado a fuerzas que ni siquiera los humanos pueden comprender. Los coatíes lo saben, y también lo sabéis vosotros. En ese momento, los coatíes comenzaron a hacer ruidos bajos, y algunos de ellos retrocedieron aún más. La criatura los observó con una sonrisa extraña, como si supiera lo que ellos sentían, pero no se molestó en hacer nada para detenerlos. Este lugar, dijo la figura, está más allá de vuestra comprensión. Lo que habéis visto, lo que habéis vivido, son solo los ecos de lo que está por venir. Y ahora que habéis cruzado el umbral, no hay regreso. Los niños se sintieron atrapados, como si la selva misma hubiera comenzado a cerrarles el paso. El rugido que habían escuchado antes volvió a resonar, más fuerte esta vez, y la figura, que parecía tener el control absoluto sobre el entorno, comenzó a disolverse lentamente en la oscuridad. Era como si la selva hubiera reclamado su forma, fusionándola con las sombras, dejándolos con la sensación de que nada de lo que había sucedido era real, pero todo era parte de una misma verdad inquietante. Recordad, dijo la voz, ahora desvaneciéndose con el viento, no hay sombra sin luz, y no hay camino sin destino. Lo que encontréis aquí, será lo que os haga libres, o lo que os arrastre a la oscuridad. Solo el río tiene la respuesta. Con esas últimas palabras, la figura desapareció, dejando a los niños rodeados de la selva oscura, los coatíes aún vigilantes y alerta, pero sin una pista clara de qué debían hacer a continuación. Las aguas del río, antes tan claras y tranquilas, se agitaban en la distancia, como si hubieran comenzado a prepararse para el próximo capítulo de esta historia que parecía no tener fin. La selva los había marcado, y lo que estaba por venir no era solo una aventura más. Era la verdad que nunca habían imaginado, una verdad que había estado esperando desde el momento en que cruzaron el umbral. Capítulo 10. El susurro del río. La selva estaba completamente sumida en la oscuridad, pero no era una oscuridad común. No era la quietud de la noche que generalmente envolvía el mundo natural, sino una oscuridad cargada de presencias invisibles, como si las sombras mismas tuvieran vida propia. Los niños, de pie junto a los coatíes, apenas se atrevían a moverse. El aire parecía más espeso, más pesado, como si al mismo tiempo se hubiera detenido. El murmullo lejano del río, que hasta hace poco había sido tranquilizador, ahora sonaba extraño, como si alguien o algo lo estuviera llamando desde sus profundidades. El rugido que habían escuchado anteriormente aún resonaba en sus oídos, un eco constante que no podía disiparse, una marca invisible que lo seguía a cada paso. Los niños se miraban entre sí, buscando alguna respuesta, algún consuelo en los ojos del otro, pero lo único que encontraban era incertidumbre. La selva, que había sido su compañera silenciosa, ahora parecía una cárcel impenetrable, llena de secretos oscuros. En ese momento, un sonido lejano los hizo estremecerse, un susurro. Era casi inaudible, como una brisa suave acariciando las hojas, pero con un tono que parecía hablar directamente a sus corazones. Un susurro que parecía surgir desde el fondo del río. No era la voz de la criatura que se había cruzado con ellos, pero su tono era igualmente grave, como si estuviera tejido con el mismo hilo de misterio y presagio que lo había envuelto todo desde que llegaron. Los coatíes, normalmente sensibles a las vibraciones del entorno, comenzaron a moverse inquietos. Sus ojos brillaban con una intensidad que reflejaba la incertidumbre que sentían, sus cuerpos tensos, como si estuvieran listos para huir. Pero no huían. Estaban escuchando, como si el susurro del río les hablara en su propio idioma. Los niños, aunque aterrados,
Se acercaron lentamente a la orilla. Cada paso que daban parecía resonar en el silencio, cada sonido amplificado en la quietud que los rodeaba. A medida que se acercaban al agua, el susurro se hacía más claro, más definido. Era como si el mismo río les estuviera hablando, o como si algo que moraba en sus aguas quisiera ser escuchado. El sonido era profundo, como un lamento lejano, pero lleno de sabiduría, como si el río hubiera sido testigo de secretos que nadie, ni siquiera los humanos, debían conocer. «Escuchad», murmuró el niño mayor, su voz apenas un susurro entre la tensión de la selva. «Lois, es el río. Nos está llamando». La niña pequeña, que había permanecido en silencio, agarró la mano del hermano con fuerza. Los dos, junto a los coatíes, se acercaron un paso más, sus rostros iluminados por la tenue luz de la luna, reflejando una mezcla de asombro y miedo. El agua, que antes parecía un simple río de montaña, ahora parecía algo mucho más profundo, mucho más ancestral. De repente, el agua comenzó a moverse de manera extraña, como si algo estuviera emergiendo desde su interior. No era una corriente normal. Las aguas del río parecían formar figuras que danzaban en la superficie, ondulándose y retorciéndose en formas que no pertenecían a este mundo. Era como si el río tuviera vida propia, una vida que se manifestaba en la danza de las aguas, en las sombras que se deslizaban por su superficie. Los coatíes, en un impulso de cautela, se apartaron rápidamente, buscando refugio en las copas de los árboles cercanos. Los niños, por su parte, no podían apartar la vista del agua. Era como si algo los estuviera llamando, algo en el fondo del río que les susurraba palabras en un lenguaje que aún no podían comprender. «El río es el guardián de todo lo que aquí habita», dijo una voz, tan clara como el susurro que los había llamado. Pero esta vez, no provenía del río. La voz parecía surgir de todas partes, una vibración en el aire, una sensación que atravesaba las hojas, las rocas y el agua misma. Los niños se giraron, buscando la fuente de esa voz, pero no encontraron nada. Era como si la selva misma hubiera comenzado a hablar. «Vuestra travesía no ha hecho más que comenzar. No todo lo que encuentren aquí será comprensible para vuestros ojos. El río guarda más que agua. Guarda historias, sueños olvidados, y recuerdos de aquellos que se atrevieron a cruzar el umbral antes que vosotros». La niña, temblorosa, se acercó un paso más al borde del río. «¿Quién eres?», preguntó con una voz que parecía romper la quietud de la noche. «¿Qué quieres de nosotros?». La respuesta vino en forma de un susurro más fuerte, como si el agua misma respondiera a su pregunta. «Lo que quiero es que comprendáis que no sois los primeros en caminar este sendero, ni seréis los últimos. Lo que os espera, más allá de la selva y del río, es el conocimiento. El conocimiento que solo puede ser adquirido cuando se desafían los miedos más profundos». Los niños, sin embargo, no sabían cómo interpretar aquellas palabras. El río, que antes había sido una simple corriente, ahora parecía un portal a algo mucho más grande, más misterioso. La selva que los rodeaba ya no era simplemente un bosque. Se había convertido en un templo ancestral lleno de secretos y enigmas que desbordaban la comprensión humana. El susurro del río, aunque se desvaneció, dejó una marca indeleble en sus corazones. El aire se había vuelto más fresco, y aunque las sombras aún danzaban entre los árboles, algo había cambiado en la atmósfera. El río, ahora tranquilo de nuevo, los observaba en silencio, como si esperara una respuesta, un paso más hacia lo desconocido. «Es hora de seguir adelante», murmuró el niño mayor, su voz cargada de una resolución renovada. «El río nos ha hablado. Ahora debemos seguir lo que nos ha mostrado». Con una última mirada al río, los niños dieron un paso atrás, decididos a seguir el sendero que se les había mostrado. El susurro del río se desvaneció en la noche, pero las palabras que dejó atrás seguirían resonando en sus corazones, como una guía, una llamada a algo mucho mayor que ellos mismos. La selva, testigo de su transformación, continuaba su eterna danza, enigmática y profunda. Capítulo 11. La mirada del jaguar. La selva había cambiado desde aquella noche. El susurro del río seguía presente en los recuerdos de los niños, pero ahora las sombras que se deslizaban entre los árboles parecían tener un tono diferente, más denso, más palpable. A cada paso que daban, el aire se volvía más espeso, como si la misma selva les estuviera observando, evaluando su presencia. Cada movimiento, cada sonido, era amplificado, y una sensación indescriptible se había apoderado de ellos,
la sensación de que no estaban solos. Los coatíes, que hasta ese momento habían seguido fielmente a los niños, comenzaban a moverse con más cautela. Su comportamiento había cambiado, sus sentidos más alertas, como si percibieran una amenaza inminente que los humanos no podían entender completamente. Los niños, al principio, pensaron que era simplemente el miedo que los envolvía, pero pronto comenzaron a notar algo más. El viento, que siempre había sido su compañero silencioso, ahora parecía cantar una melodía baja, profunda, casi enigmática. Las hojas de los árboles se movían en un patrón peculiar, como si un ritmo oculto se estuviera imponiendo sobre la naturaleza misma. Pero no fue solo la vegetación lo que los inquietó, sino una presencia que comenzó a manifestarse con la creciente intensidad del viento. Un rugido bajo, casi imperceptible al principio, comenzó a llegar desde lo más profundo de la selva. Era un sonido que helaba la sangre, un rugido tan primitivo que parecía resonar en los huesos, más allá de los oídos. Los niños se detuvieron en seco, mirando a su alrededor. Los coatíes se agazaparon, sus cuerpos rígidos, mirando hacia la espesura con una mezcla de temor y respeto. Un silencio aterrador se apoderó de la selva. El rugido cesó de repente, pero la sensación de que algo acechaba en las sombras persistía. Los niños no podían ver nada, pero sabían que no podían equivocarse. Algo o alguien estaba cerca, observándolos. El sudor les perlaba la frente, y una sensación de opresión llenaba sus pulmones. A medida que avanzaban, el rugido volvía a escucharse, esta vez más cerca, más fuerte. No era un sonido de amenaza directa, sino uno que parecía envolverlos, como si el peligro estuviera acechando en los márgenes de su percepción. Y entonces, lo vieron. Una figura que se movía con una gracia casi sobrenatural entre los árboles. Sus ojos brillaban con una intensidad amarilla que parecía reflejar la luz de la luna. Un jaguar. Un ser majestuoso, cuyo pelaje negro con manchas doradas se deslizaba entre la oscuridad de la selva como si fuera parte de ella misma, un espectro de la naturaleza que no era fácil de distinguir, pero cuya presencia era inconfundible. El jaguar no se acercó de inmediato. De hecho, permaneció quieto, observando desde las sombras. Su mirada parecía penetrar el alma de los niños, sus ojos fijos en ellos, evaluándolos con una sabiduría ancestral. La selva parecía haberse detenido en el tiempo mientras el animal los observaba, sus ojos un espejo profundo de la propia naturaleza de la selva, de sus misterios y secretos. Los niños, paralizados por la visión, apenas podían respirar. Sabían que el jaguar no era una simple criatura. Era un guardián, un ente en el que se condensaba la esencia misma de la selva. En sus ojos, los niños podían ver la historia de la jungla. Generaciones de seres que habían caminado por esos mismos senderos, luchando por sobrevivir, por entender el mundo natural que los rodeaba. «¿Es un guardián?», murmuró el niño mayor, su voz apenas un susurro, como si hablar en voz alta pudiera romper el hechizo que los envolvía. La niña pequeña, que había permanecido en silencio, apretó la mano del hermano con fuerza. El miedo había transformado sus ojos en dos espejos de puro asombro, pero también de respeto. Sabían que no podían desafiar al jaguar, que no debían interrumpir la danza ancestral entre la criatura y la selva. La criatura no los atacó. En lugar de eso, comenzó a caminar en círculos a su alrededor, como si estuviera midiendo la distancia entre ellos y su propio territorio. Los niños, sin mover un músculo, se quedaron quietos, con la mirada fija en el jaguar, respetando el espacio sagrado que había creado alrededor de sí mismo. Los coatíes, por otro lado, observaban desde las copas de los árboles, sus ojos fijos en el felino, pero sus cuerpos tensos, listos para huir en cualquier momento. El jaguar se detuvo finalmente, su cuerpo erguido, su mirada fija en el niño mayor, como si lo estuviera evaluando. Sus ojos dorados brillaban con una intensidad inexplicable. Como si el animal pudiera ver más allá de lo físico, penetrando en la esencia misma del niño, como si pudiera saber sus miedos, sus deseos más profundos. El rugido que había llenado la selva se desvaneció, reemplazado por un silencio absoluto, roto solo por el suave susurro del viento que acariciaba las hojas. El niño mayor, con valentía, dio un paso hacia adelante, sin apartar la mirada del jaguar. En ese momento, comprendió algo que hasta entonces le había sido ajeno. El jaguar no estaba allí para atacarlos, no para causarles daño. Estaba allí para guiarlos, para ponerlos a prueba, para mostrarles lo que significaba ser parte de ese mundo salvaje y primordial.
¿Qué deseas de nosotros?, preguntó en voz baja, su tono lleno de reverencia. El jaguar, por respuesta, dejó escapar un suave rugido, pero esta vez no fue un rugido de amenaza, sino uno que parecía más bien un susurro, un suspiro de la selva misma. Sin una palabra, el jaguar comenzó a moverse, dirigiéndose hacia una zona más profunda de la selva. El niño mayor, con el corazón acelerado pero con una determinación nueva, hizo un gesto a la niña para que lo siguiera. Con cada paso, el jaguar se alejaba más, guiándolos por un camino oculto en la espesura, un sendero que solo él conocía. Y mientras avanzaban, los niños sentían que el peso de la selva, la mirada de la criatura, y el susurro del viento les enseñaban algo profundo. El equilibrio entre el miedo y el respeto, la relación entre el hombre y la naturaleza, no se encontraba en la lucha, sino en la comprensión de su lugar en el vasto y misterioso tejido de la vida. El jaguar era el guardián de esa sabiduría, y ellos, aunque aún jóvenes e inexpertos, comenzaban a entender que su destino estaba ligado al de la selva, a la esencia misma de la vida que se tejía en sus sombras. Capítulo 12. El sendero del misterio. La selva era un universo de secretos, un lugar donde cada rincón parecía ocultar algo más profundo que lo visible, algo que solo se podía entender si se estaba dispuesto a escuchar con el alma, no solo con los oídos. Los niños, guiados por la presencia del jaguar, avanzaban con cautela, pero con una mezcla de fascinación y temor que los mantenía alertas a cada paso. El ambiente era denso, cargado de una humedad que calaba en los huesos, pero, al mismo tiempo, el aire estaba impregnado de una energía única, vibrante, como si la propia tierra respirara junto a ellos. El jaguar los había conducido hacia un lugar alejado de los caminos comunes, un claro oculto entre la espesura de los árboles, donde la luz del sol apenas lograba penetrar. En el centro de ese lugar, un antiguo árbol se erguía como un gigante, sus raíces enormes y retorcidas extendiéndose por el suelo como brazos que abrazaban la tierra. Su tronco era grueso, cubierto de musgo y líquenes que parecían contar historias de siglos pasados. Las ramas, altas y fuertes, se extendían hacia el cielo como si quisieran tocar las estrellas, pero estaban envueltas en un misterioso halo de niebla que parecía no disiparse nunca. El jaguar, tras asegurarse de que los niños lo seguían, se detuvo frente al árbol y miró fijamente a los dos. La atmósfera parecía tensarse, como si algo inminente estuviera a punto de suceder. Los niños, aunque acostumbrados a la presencia del felino, no podían evitar sentir un estremecimiento recorrer sus espinas dorsales. Algo en el aire había cambiado. De repente, el jaguar hizo un movimiento con su cola, señalando hacia el árbol. Sin decir una palabra, su gesto fue claro, era el momento de acercarse. El niño mayor, tomando la mano de la niña con firmeza, avanzó hacia el árbol. Su piel se erizó por el extraño magnetismo que emanaba del lugar, una sensación de que este espacio no pertenecía al mundo que conocían, sino a un reino más allá de la comprensión humana. A medida que se acercaban al árbol, los niños podían sentir el peso del tiempo en el aire. Había algo sagrado en ese lugar, algo que los conectaba con una parte de la selva que nunca antes habían comprendido. La tierra bajo sus pies parecía pulsar al ritmo de sus corazones, y un murmullo bajo, casi imperceptible, comenzó a llenar el espacio. Era como si la misma naturaleza estuviera hablando, susurrando historias que los niños no podían entender por completo, pero que sentían profundamente en sus entrañas. El jaguar, que había permanecido quieto, comenzó a caminar alrededor del árbol, haciendo círculos, su mirada fija en los niños. Con cada vuelta, la niebla que rodeaba las ramas parecía volverse más densa, más tangible, como si el árbol mismo estuviera desvelando su misterio, como si se estuviera preparando para revelar algo que había permanecido oculto durante generaciones. El niño mayor, en un impulso inexplicable, se acercó al tronco del árbol. Al tocar la corteza, una energía extraña lo recorrió, una vibración que parecía venir de lo más profundo de la tierra. En ese instante, una figura apareció en su mente, un ser ancestral que había estado observando desde las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. La figura era difusa al principio, pero poco a poco comenzó a tomar forma. Era un ser de aspecto humano, pero con ojos que brillaban como los del jaguar, con una presencia tan imponente que hacía que el aire se volviera pesado. Su rostro era sabio, sus ojos reflejaban la esencia misma de la selva, la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, todo entrelazado en una danza eterna. «Bienvenidos al corazón de la selva», dijo la figura, su voz un eco lejano, como si proviniera de una época que no se podía ubicar en el tiempo.
Ustedes han sido elegidos para caminar el sendero del misterio, el sendero de los que comprenden los secretos de la tierra y la naturaleza. Este es un camino que solo los valientes pueden seguir, porque no se trata solo de la supervivencia. Se trata de la sabiduría, de entender los ciclos de la vida que transcurren en cada rincón de este mundo. Los niños, aún sorprendidos, intentaron procesar las palabras que les llegaban. La figura continuó. El jaguar, el protector de estos bosques, los ha guiado hasta aquí porque han mostrado el valor necesario para enfrentar los misterios que aguardan. Pero no es solo el valor lo que los ha traído hasta mí. Es el respeto profundo por esta tierra, por las criaturas que la habitan, y por los espíritus que cuidan su equilibrio. La selva, como todo en el universo, se encuentra en un delicado balance, y aquellos que desean entenderla deben aprender a escuchar sus susurros, sus gritos y sus silencios. La niña, que había permanecido en silencio, ahora dio un paso hacia adelante, atraída por la voz de la figura. ¿Qué debemos hacer?, preguntó, su tono lleno de curiosidad y una comprensión que parecía haber nacido en su interior. El primer paso, dijo la figura, es aprender a ver más allá de lo evidente. La selva no es solo un lugar, es un ser vivo. Cada árbol, cada río, cada criatura, tiene un papel que desempeñar en el ciclo eterno de la vida. Lo que veis ante vosotros es solo una capa superficial. Lo que está debajo es lo que realmente importa. Necesito que comprendan el lenguaje de la tierra, que aprendan a escuchar el canto de los vientos, el susurro de las hojas, y a ver el camino no con los ojos, sino con el corazón. Los niños miraron al jaguar, que estaba observando atentamente la escena. En sus ojos, los niños vieron una chispa de aprobación. La figura les había mostrado el primer paso en un largo camino, uno que los llevaría a un conocimiento profundo y transformador, que cambiaría su percepción del mundo para siempre. La figura se desvaneció tan repentinamente como había aparecido, dejando a los niños con una sensación de asombro y confusión. El silencio regresó al claro, pero ahora todo parecía diferente. El viento susurraba en un idioma nuevo, las hojas parecían moverse al ritmo de un secreto que solo ellos debían descubrir. El jaguar, con una última mirada a los niños, dio un salto hacia la espesura de la selva. Era el momento de continuar, de avanzar por un camino que ahora parecía estar trazado ante ellos, un camino lleno de misterios y lecciones que solo la naturaleza podría enseñarles. Y aunque el miedo seguía allí, era un miedo diferente, un miedo respetuoso, el miedo que se siente al enfrentarse a lo desconocido, pero también el anhelo de descubrir lo que yacía más allá del horizonte de su entendimiento. El sendero del misterio había comenzado. Capítulo 13. La danza de los ecos. Los días pasaban en la selva, y aunque el camino se volvía más claro para los niños, los misterios seguían creciendo, como sombras al final del día. Lo que había comenzado como una simple travesía por el bosque se había transformado en un viaje hacia lo profundo del alma, donde el tiempo y la naturaleza se entrelazaban en un ciclo eterno. Ya no era solo la selva la que guiaba a los niños, algo más, algo mucho más grande, parecía estar extendiendo sus brazos sobre ellos, invitándolos a adentrarse en sus secretos más profundos. A medida que se adentraban más en el corazón del bosque, el jaguar continuaba a su lado, siempre sigiloso, pero con una presencia que ya no se limitaba a su físico imponente. Ahora, los niños sentían su presencia como una energía que los rodeaba, como un compañero invisible que los impulsaba a seguir adelante. A veces, cuando el silencio del bosque se volvía insoportable, el jaguar hacía un suave movimiento con su cola, como si recordara a los niños que la naturaleza no solo era el canto de los pájaros o el crujir de las hojas, sino también los silencios que no debían ser ignorados. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las copas de los árboles, tiñendo el cielo de un rojo intenso, los niños llegaron a un claro donde una corriente de agua serpenteaba entre las rocas. El sonido del agua, en su eterno fluir, parecía llamarlos. No era un río, ni un arroyo. Era una corriente especial, como si el agua misma se deslizara suavemente por un sendero trazado por algo invisible. Los niños se acercaron con cautela, como si pudieran perturbar la esencia de ese lugar con el simple hecho de pisar el suelo. Allí, en el borde de la corriente, se encontraron con un espectáculo extraño. En las rocas, iluminadas por los últimos rayos del sol, comenzaron a aparecer figuras borrosas, como sombras proyectadas por la luz que caía en ángulos inusuales. Las figuras parecían bailar, moverse de un lado a otro, deslizándose entre las sombras, pero sin tocar el agua ni las rocas.
Los niños observaron, maravillados, cómo estas formas iban y venían, sin prisa pero con una elegancia que desbordaba todo lo imaginable. De pronto, una figura más grande apareció en el centro de las otras. Era la figura de un ser alto, de aspecto etéreo, que parecía estar hecha de agua y luz. El jaguar, que hasta ese momento se había mantenido tranquilo, dio un paso hacia adelante, como si entendiera que este momento era crucial. Los niños, asombrados pero no temerosos, se acercaron un poco más al borde del agua, sin apartar la vista de la figura. La figura, ahora completamente formada, le sonrió, aunque su rostro seguía siendo algo borroso, como si fuera parte del aire mismo. «No temáis», dijo con voz suave pero firme, una voz que resonaba en sus corazones más que en sus oídos. «Soy el espíritu del agua, el eco de la selva que fluye y nunca se detiene. Habéis llegado hasta aquí porque el camino que estáis recorriendo no solo es físico, sino también espiritual. Estáis aprendiendo a escuchar no solo con los oídos, sino con todo vuestro ser». Los niños, aún incrédulos, sentían una calma profunda al escuchar aquellas palabras. La figura del espíritu del agua continuó, sus ojos brillando con una luz que parecía provenir del mismo río. «La selva», comenzó, «es un ser vivo, y como tal, tiene su propio lenguaje. Muchos lo ignoran, pasan a su lado sin percibir sus palabras, sin entender lo que está ocurriendo. Pero vosotros, pequeños seres de la tierra, sois distintos. Habéis venido hasta aquí, hasta este punto del río, porque la naturaleza os ha elegido. No sois solo observadores de este mundo, estáis llamados a ser sus guardianes, sus traductores, los que entienden sus ecos». Los niños sentían el peso de sus palabras, como si cada frase fuera una semilla sembrada en sus corazones. Pero, más allá de las palabras, había algo más profundo, algo que no podían expresar, algo que comenzaba a tomar forma en sus mentes, un conocimiento ancestral, el susurro de una sabiduría que existía mucho antes de que ellos nacieran. Era como si, al estar allí, se conectaran con algo primordial, algo que pertenecía tanto a ellos como a la selva misma. «El agua», continuó el espíritu, «no solo fluye a través de estos ríos y arroyos. También fluye a través de la memoria, a través de los recuerdos de aquellos que han caminado antes que vosotros. Lo que escucháis, lo que veis, no es solo lo que está aquí y ahora. Estáis recibiendo el eco de las voces que han existido antes de vosotros. Si aprendéis a escuchar estos ecos, entenderéis los verdaderos caminos de la vida». La figura levantó una mano, y con un solo gesto, el agua comenzó a moverse de manera diferente. Ya no fluía de la misma forma tranquila y pacífica. Ahora, las corrientes comenzaron a danzar, a girar en círculos, formando espirales que se elevaban en el aire antes de caer nuevamente al agua. El sonido que producía este movimiento era como una canción que jamás había sido escuchada, un canto antiguo que parecía decir algo que los niños aún no comprendían, pero que resonaba profundamente en sus corazones. «Este es el canto de la vida», dijo la figura, mientras las corrientes seguían su danza. «Este es el ritmo de la tierra y del cosmos. Cada ser vivo, tiene su propio canto, su propio eco, que resuena en armonía con todos los demás. Vosotros, al igual que el jaguar, como el árbol, como el viento y el agua, tenéis vuestra propia melodía, un eco que solo se puede escuchar si os atrevéis a sumergiros en el misterio». Cuando la figura terminó de hablar, la danza de las corrientes comenzó a disminuir, volviendo a su flujo tranquilo. La imagen del espíritu del agua comenzó a desvanecerse lentamente, como una niebla que se disuelve al amanecer. Pero su voz permaneció, retumbando en los oídos de los niños, en sus corazones. «Seguid el río, seguid el agua. No temáis el eco del misterio, porque es en el donde reside el verdadero conocimiento. El río os llevará hacia los lugares que necesitáis conocer, hacia los momentos que necesitáis vivir». El jaguar, como si entendiera la importancia de lo que había sucedido, se acercó a los niños, rozando sus cuerpos con su suave pelaje. Los niños, aunque llenos de preguntas, sabían que no debían apresurarse. Algo más grande que ellos estaba guiándolos, y, por primera vez, no sentían miedo. Sentían una profunda calma, un entendimiento de que su viaje apenas comenzaba. El río, como el alma misma de la selva, seguía su curso, llevándolos hacia el siguiente misterio. Y los niños, al seguir el sendero del agua, sentían que, paso a paso, se acercaban más a comprender el lenguaje profundo de la vida. Capítulo 14.
El retorno de las estrellas. La selva se extendía ante los niños, vastísima y llena de ecos perdidos, y mientras avanzaban, el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas distantes. La luz que aún quedaba parecía desmoronarse en el aire, tornándose dorada antes de desvanecerse por completo. Cada paso los acercaba más a una realidad que ya no comprendían completamente, pero que sentían profundamente, como si sus almas estuvieran siendo tejidas en un tapiz antiguo. No solo estaban caminando por la tierra, sino atravesando una dimensión invisible que los rodeaba, que los envolvía en su misterio. El jaguar, siempre silencioso, seguía su propio camino, no hacia adelante, sino en círculos, marcando con su presencia algo mucho más grande que ellos. Los niños, fascinados por el movimiento de su compañero, lo observaban con ojos atentos. Había algo en el que los hacía sentirse pequeños, pero al mismo tiempo profundamente conectados con el mundo que los rodeaba. El jaguar no solo los guiaba, los enseñaba. Era un guardián de secretos que no podían ser descifrados por la razón humana, pero que se comprendían con el corazón. El silencio de la selva se tornó profundo, como si el aire mismo hubiera detenido su flujo. Los niños se detuvieron en medio del camino, con la sensación de que algo poderoso, estaba a punto de suceder. El jaguar alzó la cabeza, su mirada fija en el horizonte, como si esperara una señal, como si supiera que el momento se acercaba. De repente, una luz brillante apareció en el cielo. Al principio, parecía un destello lejano, algo tan distante que los niños pensaron que era una estrella caída. Pero pronto comprendieron que no era una estrella común. Era una constelación, una agrupación de luces brillantes que danzaban con una energía viva, una danza cósmica que parecía realizarse al compás de un ritmo que solo ellos podían percibir. Era como si el cielo, al igual que la tierra, estuviera vibrando, respondiendo a una llamada ancestral. El jaguar avanzó sin miedo, sus pasos suaves pero firmes. Los niños, tomados por la maravilla, lo siguieron. Sabían que el cielo y la tierra se unían en un momento en el que la realidad dejaba de ser solo algo físico. Ahora, las estrellas, como antiguas guías, brillaban con un fulgor sobrenatural, y el aire, lleno de susurros invisibles, parecía hablar en un lenguaje que sus corazones entendían, pero que sus mentes no podían procesar por completo. La figura del jaguar, ahora bajo la luz de la constelación, adquirió una nueva dimensión. Su pelaje resplandeció con una tonalidad plateada, como si hubiera absorbido la luz de las estrellas. Sus ojos, antes de un amarillo profundo, brillaban como espejos que reflejaban todo lo que había sucedido y lo que aún estaba por suceder. Los niños, con el alma llena de una sensación que solo los momentos divinos pueden provocar, se sintieron pequeños ante esta presencia. No solo estaban ante un jaguar, estaban ante un ser antiguo, un puente entre el cielo y la tierra. La constelación comenzó a moverse, desplazándose lentamente en el cielo, pero en una forma tan perfecta, tan armoniosa, que parecía que todo el universo estaba bailando al ritmo de una melodía olvidada. Los niños sintieron un impulso en su pecho, un llamado que los impulsaba a seguir. Y, sin saber cómo, comenzaron a caminar hacia el lugar donde las estrellas caían como gotas de lluvia. Cada paso se sentía como si estuvieran cruzando un umbral, un portal hacia algo más grande, hacia una comprensión que solo se podía alcanzar a través de la unión con la selva, con las estrellas, con el jaguar. La selva, entonces, comenzó a hablar, no con palabras, sino con su aliento, un susurro profundo que los niños escuchaban no con los oídos, sino con la totalidad de su ser. El jaguar, siempre un paso adelante, parecía moverse al ritmo de esta vibración, como si fuera una extensión de la selva misma, como si él y el bosque fueran una sola entidad, un cuerpo que latía al unísono con el universo. Los niños, aún sumidos en esta extraña vibración, entendieron finalmente lo que el jaguar quería enseñarles. La naturaleza, la vida, el universo, todo estaba conectado. El jaguar no era solo un ser de la selva, era un reflejo de la eternidad misma. La selva no era solo un espacio físico, era el latido de la tierra, el murmullo de los ancestros, el eco de los sueños que se tejían en la oscuridad del cosmos. Al llegar a un claro iluminado por las estrellas caídas, los niños se detuvieron, sin aliento, mirándose entre sí con ojos llenos de preguntas. Pero en sus corazones había algo más profundo que las palabras. En ese momento, comprendieron que su viaje había trascendido la simple exploración física. Estaban ahora en el umbral de una comprensión más allá de lo visible, más allá de lo tangible. La selva,
el jaguar, las estrellas, todo parecía formar un solo ser, una unidad sin tiempo ni espacio. El jaguar, con su mirada fija y profunda, se acercó lentamente a ellos, y con un suave ronroneo, los miró fijamente a los ojos. Era como si les dijera que no había más caminos que recorrer, no había más respuestas que encontrar, porque ya lo sabían todo. No necesitaban más palabras, ni más señales. Estaban en el lugar correcto, en el momento exacto, y ya formaban parte de esa danza cósmica que los había llamado. El cielo, antes lleno de estrellas fugaces, ahora se despejó completamente, revelando la vastedad infinita del universo. Las estrellas brillaban con tal intensidad que los niños sintieron que el cielo los envolvía, que todo su ser se estaba disolviendo en esa luz. Era como si estuvieran a punto de regresar a la fuente de todo, a la madre tierra, a la esencia primordial de la vida. Y, cuando la última estrella se apagó en el cielo, los niños, con el jaguar a su lado, sabían que ya no eran los mismos. Habían cruzado el umbral de la comprensión y ahora pertenecían a una realidad más profunda, más sabia, donde todo estaba conectado, donde las estrellas y la tierra, el jaguar y los humanos, ya no eran entidades separadas, sino una sola danza eterna. La selva susurró una última vez, y el eco de su voz quedó grabado en sus corazones, un recordatorio eterno de que no solo habían aprendido a caminar por el mundo, habían aprendido a caminar dentro de sí mismos, dentro de la esencia de la vida misma. Capítulo 15. El despertar del espíritu del jaguar. La selva, ahora envuelta en el silencio profundo que solo la noche puede otorgar, respiraba con un ritmo lento y constante, como si fuera un ser viviente, cuyo aliento era tan inmenso que parecía abarcar toda la existencia. Las estrellas, tras haberse desvanecido como reflejos en un sueño lejano, dejaban paso a una oscuridad serena, iluminada apenas por la tenue luz de la luna que se filtraba entre las ramas entrelazadas de los árboles, dibujando sombras fantasmales sobre la tierra. El jaguar, cuya figura ya se había fundido con la penumbra, permanecía inmóvil, un felino en la quietud misma del mundo. Los niños, aún atrapados en la experiencia mística que acababan de vivir, se hallaban en un estado de éxtasis introspectivo, como si los límites de su conciencia se hubieran disuelto, llevándolos a un lugar más allá del tiempo, más allá de la memoria, donde solo existía el presente eterno. No sabían si habían dormido o si habían estado despiertos durante todo el transcurso de su viaje, pero comprendían que ahora estaban inmersos en una realidad que no podía ser explicada, solo vivida. El jaguar, como un espíritu guardián, vigilaba con su mirada penetrante. Un leve movimiento de su cola quebró el silencio, y los niños, hipnotizados por su presencia, observaron cómo sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Eran los ojos de una criatura que había conocido la esencia misma de la vida, de la muerte y de todo lo intermedio. Los niños sintieron, en lo más profundo de sus corazones, que el jaguar no era solo un animal de la selva, sino un ser cargado de sabiduría, un guardián que había cruzado las fronteras del mundo material y que ahora se encontraba allí, en ese lugar entre el sueño y la vigilia, para enseñarles algo fundamental. El jaguar comenzó a moverse lentamente, con una gracia casi sobrenatural, como si sus pasos no tocaran el suelo, como si su cuerpo estuviera flotando sobre la selva. Los niños, incapaces de apartar la vista de él, comenzaron a seguirlo, atraídos por una fuerza invisible que parecía emanar de su ser. Cada movimiento del jaguar parecía estar en perfecta armonía con el entorno, con el latido de la tierra y el susurro del viento entre las hojas. Era como si todo el universo estuviera alineado para que el jaguar se moviera con tal elegancia, tal certeza. El jaguar los condujo hasta un claro, un espacio abierto en medio de la selva, donde la luna brillaba con fuerza. Allí, bajo su luz plateada, la atmósfera se volvió más densa, más palpable, como si una nueva realidad estuviera naciendo. En ese claro, el jaguar se detuvo y se giró hacia los niños, su mirada fija y profunda, como si tratara de transmitirles algo que no podía expresarse con palabras. Los niños, aún sin comprender del todo, se sentaron en el suelo, sintiendo que sus cuerpos se volvían ligeros, como si la tierra misma los abrazara. En ese momento, algo indescriptible ocurrió. Era como si el jaguar no solo les estuviera mostrando el camino, sino que estuviera despertando algo dentro de ellos. Una energía antigua comenzó a fluir en sus venas, un conocimiento primordial que les era familiar, aunque nunca antes lo hubieran entendido en su totalidad. En sus corazones, comenzaron a reconocer la verdad oculta en cada rincón de la selva, en cada sonido, en cada movimiento. El jaguar, con un movimiento fluido, comenzó a caminar en círculos alrededor de los niños,
su figura ahora iluminada por la luna, sus ojos como dos faros en la oscuridad. Los niños, completamente absorbidos por la presencia del felino, sintieron como si la selva misma los estuviera rodeando, como si todo el bosque estuviera respirando con ellos. Las hojas crujían suavemente bajo sus pies, y el aire fresco de la noche traía consigo aromas profundos y terrosos, llenos de vida. Fue entonces cuando el jaguar, con un gesto solemne, se detuvo frente a ellos, y sin previo aviso, emitió un rugido bajo, profundo, que parecía resonar en las entrañas de la tierra misma. El sonido no era simplemente un rugido de animal, sino un canto primitivo, un eco de los tiempos antiguos, una vibración que recorría todo su ser, abriéndoles los sentidos a algo más grande que ellos mismos. Los niños, ahora completamente sumidos en la experiencia, sintieron una conexión inmediata con el jaguar, como si su esencia se hubiera fusionado con la suya. En ese momento, comprendieron que el jaguar era más que un simple animal. Era el espíritu de la selva, la manifestación de la fuerza vital que recorría toda la naturaleza. Era un ser que conocía todos los secretos de la tierra, todos los susurros del viento, todos los misterios de La vida y de la muerte. Y en su presencia, los niños eran testigos de una verdad más grande que ellos, una verdad que trascendía las palabras, que solo podía sentirse con el alma. El jaguar, con su presencia dominante, se tumbó frente a ellos, sus ojos cerrados, como si estuviera meditando en silencio. Los niños, aún en su estado de asombro, se inclinaron hacia adelante, sintiendo la necesidad de seguir el ejemplo del felino. Cerraron los ojos y, por un momento, el mundo exterior desapareció. Solo existía el silencio, solo existía el latido de sus corazones, el sonido de su respiración, la conexión profunda con la tierra y el cielo. Fue entonces cuando, en lo más profundo de sus pensamientos, comenzaron a oír un murmullo, una voz que provenía no de la selva, ni del jaguar, sino de un lugar mucho más allá. Era una voz sabia, antigua, que les hablaba sin palabras, que les transmitía un mensaje profundo, un mensaje que solo ellos podían comprender. No era un mensaje de miedo ni de duda, sino uno de comprensión y aceptación. La vida y la muerte, la luz y la oscuridad, todo era una danza eterna, un flujo continuo que jamás se detendría. La voz les habló de la unidad de todos los seres, de cómo cada acción, cada pensamiento, cada suspiro, formaba parte de un todo más grande. Les habló de la importancia de escuchar, no solo con los oídos, sino con el corazón, de cómo la naturaleza, con su silencio y sus misterios, tenía mucho que enseñarles. Y sobre todo, les dijo que el jaguar, en su quietud y su poder, era el símbolo de esa sabiduría antigua que solo puede encontrarse cuando se está en armonía con el mundo, cuando se es uno con la tierra, el aire, el fuego y el agua. Los niños abrieron los ojos, pero ya no eran los mismos. El tiempo había dejado de ser una medida, el espacio había perdido su relevancia. En ese instante, se dieron cuenta de que habían recibido una revelación, algo que cambiaría para siempre la manera en que percibían el mundo. La selva, el jaguar, el cielo, todo se unía en un solo ser, un ser inmenso e indomable, pero también lleno de sabiduría y amor. El jaguar, al ver la transformación en los ojos de los niños, emitió un último rugido, no de advertencia, sino de aprobación. Luego, se levantó con gracia y se adentró en la selva, desapareciendo entre las sombras. Los niños, ahora con una calma interior que jamás antes habían experimentado, se quedaron sentados en el claro, sintiendo la energía del jaguar aún en el aire, como un latido que resonaba en sus corazones. En ese momento, supieron que habían tocado lo divino, que habían cruzado la frontera entre lo humano y lo espiritual. El jaguar, con su poder ancestral, los había guiado a un lugar más allá de lo físico, un lugar donde la vida y la muerte se entrelazan, y donde el espíritu de la selva, el espíritu de la tierra, vive eternamente. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje por historia de dos cachorros de Coatí y de dos cachorros de hombre de Horacio Quiroga. Si has disfrutado de esta narración, te invitamos a apoyar nuestro canal de audiolibros, donde podrás encontrar más relatos que despiertan la imaginación y el alma. No olvides suscribirte, compartir y dejarnos tus comentarios para seguir ofreciendo más contenido que te transporte a mundos llenos de emoción y reflexión. ¡Hasta la próxima!